la force, dans la tristesse, la consolation. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, vísperas del sexto domingo de Pascua. Eucaristía en la que vamos a orar por el eterno descanso de las almas del purgatorio, según la intención de Ligia Montoya y Jenny Henao. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédele, Señor, el descanso eterno. Con gritos de júbilo anunciarlo y proclamarlo, publicarlo hasta el confín de la tierra. Decid, el Señor ha redimido a su pueblo. Aleluya. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, que ha vencido la muerte, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, para participar dignamente de estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados e imploremos el perdón de Dios. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos al Dios uno y trino diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos,
Te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno, estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria, digan a Dios, qué temibles son tus obras. Aclama al Señor tierra entera, que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor tierra entera. Los que temen a Dios vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor tierra entera. De la primera carta del apóstol Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen a Cristo el Señor en sus corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que les pida una razón de su esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando los calumnien, queden en ridículo los que atentan contra su buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal.
porque también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrá que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos caminando poco a poco este tiempo de Pascua y nos vamos acercando a ese final pascual. Sin embargo, la alegría de la Pascua continúa y se proyecta todos los domingos del tiempo ordinario, porque en ellos la Iglesia y la comunidad creyente continúa viviendo el gozo y la alegría de la resurrección. Continúa celebrando la Santa Liturgia de Cristo resucitado, el Salvador. Y esa liturgia de la Eucaristía se proyecta ciertamente como signo de salvación y de vida todos los días en la vida de la comunidad eclesial. Una comunidad eclesial que vemos claramente que está fortalecida, sostenida, guiada por la fuerza del Espíritu. La Iglesia es la comunidad del Espíritu. Así lo podemos entender claramente hoy a través de esta palabra que el Señor pone en nuestras manos, que la Iglesia nos proclama para vivir esa experiencia profunda de la fe. Ya se vislumbra en estos textos cómo Jesús, antes de subir al Padre para sentarse en la derecha de la gloria divina, ya hace esa promesa del Espíritu a los suyos, a los creyentes, a la comunidad eclesial, del don del Espíritu. Aquí en el Evangelio de hoy aparece precisamente dos secciones claras y concretas, básicas y fundamentales para entender ese don del Espíritu Santo que Jesucristo, en su discurso de despedida, promete a los suyos. En primer momento hace la promesa de enviarles el Espíritu. Ese Espíritu que aparece como un don de Cristo y del Padre. Es evidente, como lo dice claramente el texto del Evangelio de Juan que hemos escuchado. Cristo va a rogarle al Padre que envíe ese Espíritu Santo, el Paráclito, para que esté siempre en la comunidad eclesial. Ese Espíritu Santo es una persona distinta a la persona del Padre y del Hijo.
pero es la manifestación de esa comunión de amor Padre e Hijo que se vierte ciertamente sobre la Iglesia. Y en el discurso de despedida, por 5 veces Jesús habla de ese Espíritu Santo y habla de Él como el Paráclito, un término griego complejo que significa abogado, defensor, testigo. Es ese Espíritu Santo el que habla por Jesús en el momento de su defensa ante los enemigos. Es ese Espíritu Santo que ilumina a la comunidad apostólica para dar testimonio de Jesucristo con valentía y fuerza en los momentos de persecución, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de afugia y de violencia. Es evidente que ese Espíritu Santo es esa luz y esa fuerza que han venido de lo alto según lo ha prometido ciertamente Jesús y ha cumplido en favor de la Iglesia, la que sostiene a los discípulos del Señor para mantenerse firmes en el anuncio de la buena noticia. Y desde aquí donde vamos entendiendo ciertamente que ese Espíritu, el Maestro, el guía de la comunidad apostólica, es el que ha estado y estará por siempre según la voluntad del mismo Cristo Jesús, con los suyos, con la Iglesia. Y también habla Jesús allí de su retorno, volveré. Es interesante entender ese volveré cuando dice claramente el mismo Jesús en el Evangelio: no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán. Y vivirán porque el Hijo del Hombre sigue viviendo y su presencia sigue viva en medio de la comunidad apostólica que ha abierto su corazón al don del Espíritu. Esa presencia del Espíritu ciertamente es la que garantiza la permanencia de Jesús en medio de los suyos. No los dejaré solos, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Aquí la presencia del Espíritu supera precisamente el contexto de las apariciones pascuales de Jesús. Aquí descubrimos a través de ese don del Espíritu que vamos a prepararnos ciertamente para celebrar la próxima semana, dentro de 15 días, ese Pentecostés, cómo el Espíritu Santo ilumina, fortalece y es el guía de los creyentes, de los discípulos de Cristo. Es la fuerza de estos para mantener vivo el anuncio de Dios en Cristo Jesús como Salvador y como Mesías del mundo entero. Es interesante cómo vivir esa experiencia de Cristo y por lo tanto también vivir esa experiencia y presencia del Espíritu al interior de la comunidad eclesial. El mismo Jesús nos lo ha dicho en el Evangelio: si amamos, si guardamos sus mandamientos. Amar y guardar los mandamientos es cumplir, como bien lo sabemos, la voluntad de Dios. Y quien cumple la voluntad de Dios, como lo ha dicho claramente Jesús en el texto de hoy, Dios lo ama, Jesús le ama, y los dos, Padre e Hijo, vendrán a Él y lo amarán. Y es allí donde nosotros vamos descubriendo realmente el sentido profundo de esta palabra, que tiene como fundamento y como razón de ser levantar el ánimo de la comunidad apostólica para anunciar y mantener vivo la palabra de Dios, la buena noticia del Padre, que es Cristo, el Hijo de Dios, que ha vencido la muerte con su resurrección. A la luz de este texto de Juan que hemos escuchado en el Evangelio, donde aparece esa promesa de Cristo a los suyos de enviarles el Espíritu Santo, vemos cómo esa promesa ya se ha cumplido y realizado en la primera lectura, porque la comunidad de Samaria ha recibido el don del Espíritu mediante el bautismo realizado por Pedro y Juan, en quienes habían aceptado la palabra del diácono Felipe, de quienes se habían ciertamente convertido a la predicación de este gran testigo de Jesús. Y por eso vemos claramente cómo
se cumple allí esa presencia y ese don del Espíritu. Se asegura la presencia personal de Cristo al interior de esta nueva comunidad creyente, la comunidad de Samaria. Ellos habían recibido el bautismo, habían recibido la palabra de Cristo anunciada por Felipe. Habían creído en el nombre del Señor Jesús. Se habían bautizado, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Este Espíritu es dado a esta comunidad creyente a través de Pedro y Juan, imponiéndoles las manos y orando por ellos y constituyéndolos abiertamente en testigos y en discípulos de Jesucristo y de su Evangelio. Es interesante ver desde aquí cómo toda la comunidad eclesial es toda una comunidad del Espíritu. Es una comunidad animada y fortalecida ciertamente por la fuerza que viene de lo alto. Si en Samaria, allá, se recibió en medio de la comunidad creyente el don del Espíritu, al igual que lo recibió el centurión Cornelio de parte de Pedro, allá en el mundo pagano, podríamos decir que estos dos Pentecostés, el samario y el pagano, no son más que el eco de ese gran Pentecostés judío que acontece ciertamente en Jerusalén y del que nos da cuenta a nosotros el texto de los Hechos de los Apóstoles. Es interesante que vivir la experiencia del Espíritu es vivir nuestra condición de bautizados. En el bautismo recibimos esa fuerza de lo alto como don, como regalo y gracia de parte de Dios nuestro Padre a través de Jesucristo, para poder llevar una vida digna, íntegra a la luz de nuestra fe y de nuestra esperanza cristiana. Fe y esperanza cristiana a la cual nos anima el apóstol Pedro en la segunda lectura a dar razón de ella a través de nuestras acciones, de nuestras obras y de nuestra vida, a todo aquel que nos lo pidiere. Y es interesante cómo el apóstol nos da una gran lección, y esa gran lección es esta: a vivir plenamente nuestra confianza en Jesús y por ende en el Padre, haciendo el bien, practicando el bien, incluso en momentos de sufrimiento, de dolor y de grandes tribulaciones. Por lo expresa así claramente: es mejor sufrir haciendo el bien que no sufrir haciendo el mal. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de ser verdaderos testigos de este don del Espíritu que el mismo Cristo nos ha regalado a través del bautismo en su nombre, y que nos constituye ese don del Espíritu en verdaderos y auténticos testigos de la palabra. Ese Espíritu Santo nos invita a ser testigo de la palabra mediante acciones concretas de amor y de nuestra fidelidad a la palabra misma del Padre. Recordemos el inicio del Evangelio de hoy, donde Jesús claramente nos está insistiendo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia de vivir nuestra fidelidad en el amor a la palabra y a la santa voluntad divina. Amén. Hacemos, queridos hermanos, nuestra profesión de fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica,
en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida. Y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol
hasta dónde se oculta. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intersección confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estos tus hijos que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Oramos por el eterno descanso de las almas del purgatorio, según la intención de Ligia Montoya y Jenny Henao. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, llenos de alegría y de confianza en Dios nuestro Padre, que nos ama y nos escucha, acudamos a Él orando como el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de este pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió la Virgen María, tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida, pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice el Señor. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos permanecer en la paz de Cristo. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella de la mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo Creador y permaneces virgen para siempre. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Una buena noche para todos.